otorgan certificado y otros cursos no otorgan certificado. Así que bueno, estoy grabando. Buenas noches a todos de nuevo. Voy a compartir pantalla. Bueno, para los que no hicieron el curso, el primer curso de inteligencia artificial, eh, le voy a mostrar. Primero, digamos, lo que tiene que tener en cuenta es que, bueno, Cisco es muy estricto con respecto a las configuraciones del navegador, por lo tanto, en el navegador tienen que ir a la opción esta de ayuda que tiene y van a donde dice información de Google, y ahí lo que va a hacer es verificar, digamos, qué versión de navegador tiene y va a actualizarlo si es que tiene conexión a Internet. Es decir, tiene que tener actualizado el navegador. También hoy vamos a ver algunos módulos y esos módulos necesitan eh, un traductor, por lo tanto, también acá en las extensiones tienen que tener habilitado el Google Play, que es un traductor automático de inglés a español. Lo tienen que tener instalado. Bueno, yo lo tengo, acá le va a aparecer a ustedes instalar y lo tienen que instalar para poder ver en español, leer en español los cursos que están en inglés. También acá en configuraciones, la opción de privacidad y seguridad, bueno, los cookies de terceros tendría que estar permitidos los cookies de terceros. No tiene que estar bloqueado. Tiene que estar permitidos los cookies de terceros. Esas son las consideraciones que tienen que tener respecto a la configuración del navegador para comenzar los cursos que vamos a, vamos a ver. Los cursos están todos en Metacad, son módulos de actualización que tenemos. Eh, Ustedes, si es que tienen una cuenta en Metacad, se tienen que loguear y autenticar. Una vez que se autentican, bueno, yo les voy a pasar directamente la URL y la voy a compartir acá por el chat para que ustedes puedan ver esos cursos, estos módulos. Y vamos a hacer un resumen hoy de la presentación de algunos módulos. Bueno, el de introducción a la inteligencia artificial generativa. Bueno, este es el curso. Ustedes lo tienen que seguir. A ver, lo vamos a compartir acá la URL, lo voy a compartir acá en el chat. De todas maneras, igual en la mayor parte de los grupos está y también los envié por mail. Bueno, este es un módulo, simplemente es un módulo de actualización. Como pueden ver, está en inglés, está todo en inglés, por lo tanto yo tengo que tener habilitado el navegador, digamos el Translate, o acá, haciendo clic en el botón, en los tres botones del navegador, puede ir a la opción de traducir y me dice si quiero traducirlo al español, le ponen que sí y fíjense que lo traduce automáticamente al español. Bueno, al igual que todos los cursos Cisco, tienen que leer, tienen algunas tareas. Eh, bueno, este curso, si bien no otorga certificado, le va a dar mucho conocimiento. Acá tienen las opciones. Recuerden que cada vez que ustedes avanzan, les muestra un círculo completo eh, para indicarles completo el tema. Si es que hay algún círculo que está, digamos, no está completo, la recomendación es que lo completen, digamos, para finalizar el curso. Este es un módulo que tiene las opciones de evolución de inteligencia artificial, bueno, palabras de moda en el campo de inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial generativa, impulsando la inteligencia artificial, ventajas y desafíos y herramientas. Nosotros vamos a ver ahora, digamos, un resumen de lo que es este curso. Lo tengo acá. Bueno, la guía generativa. Bueno, ¿de qué habla este módulo? Bueno, un poco ya para ponerlos en contexto, entiendo que también acá en esta charla, en, este, en esta masterclass, también hay gente que nunca asistió a un curso de inteligencia artificial.
Así que vamos a partir de cero. Para los que ya tomaron el curso, les va a ayudar, digamos, a profundizar un poco más, y a los que no tomaron el curso lo van a aprender de cero. De todas maneras, igual, ya anticipo que a los que no tomaron el curso ya les voy a compartir y les voy a mostrar cuál es el curso que otorga certificado. Abrí un nuevo curso, digamos, de inteligencia artificial que va a estar abierto hasta el 28 de febrero para que lo terminen, para gente que nunca hizo el curso base, digamos, de inteligencia artificial. Bueno, acá lo que vamos a ver es qué es la inteligencia artificial, cómo evolucionó, los conceptos claves y la inteligencia artificial generativa, las ventajas y los desafíos. Eh, cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de muchas definiciones que podemos compartir de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia habla de comprensión, de pensar, de razonamiento, y la palabra artificial habla que no es humana, ¿sí? Eh, Profe, discúlpeme sí, la molestia y la interrupción. Ahí en el curso que usted dijo que cierra el 28 de febrero, quise entrar y dice que la inscripción está deshabilitada o no sé, o sea, que no lo deja inscribir. Va. ¿en cuál curso? El curso que vence el 28 de febrero es un curso del que creo que ustedes ya lo hicieron, que es el curso, digamos, a ver si lo tengo por acá. Ustedes, la mayor parte de la gente que está haciendo el curso hizo este curso, el de Fundamentos de IA por Ah, IBM, sí, que este sí, curso es el que ese es. otorga, el que otorga, digamos, el certificado. Es el único curso que por ahora tiene Cisco que otorga el certificado, ¿sí? Listo. Bueno, la gente que no hizo nunca un curso y que necesita un certificado, yo abrí otra comisión, mismo curso, pero de cero, digamos, para gente que no hizo nunca este curso base, que es el mismo curso, nada más que es otro módulo, otra corte, digamos. Gracias, profe. Disculpe la ¿Sí? molestia. No, está bien. Y ese curso, bueno, lo voy a compartir, lo voy a pegar acá, de todas maneras igual, bienvenidos todos. Bueno, volvamos a la presentación. En esta presentación, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay etapas, digamos, para que la inteligencia artificial produzca resultados. Y esas etapas tienen que ver con el aprendizaje de datos. Es decir, estamos en un contexto en el mundo en donde la tecnología, mm, el almacenamiento, el volumen de datos este, es muy grande. Entonces, estamos hablando de Big Data, porque hoy en día, digamos, todas las redes sociales, todas las páginas web están favoreciendo a que ya no se hable de datos, sino de Big Data. Entonces, nosotros para poder trabajar con inteligencia artificial es importante que sepamos que necesitamos muchos datos de distintas fuentes, de páginas web, de, de bases de datos públicas, de redes sociales, y también, digamos, hay una etapa de razonamiento que es analizar esa información, hagan de cuenta que nosotros tenemos muchos datos, esos datos pueden venir de distintas fuentes. ¿Sí? Pueden ser datos. ¿Qué es un dato? Es un hecho, básicamente. Ese dato se tiene que convertir en información, y esa información se tiene que convertir en conocimiento, y el conocimiento es lo que le va a permitir tomar decisiones. Vendría a ser, este es el proceso, digamos, que tiene que pasar el dato. Para que el dato, digamos, para que la máquina de herramienta la herramienta de inteligencia artificial pueda razonar, digamos, estos datos tienen que estar limpios y tienen que estar transformados. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos tener una base de datos de clientes, pero muchas veces con información redundante, hay celdas que están vacías, hay celdas que tienen elementos repetidos. Entonces, hay un proceso que le va a permitir limpiar los datos con distintas herramientas.
las más comunes son los lenguajes de programación Python y R, que les permiten limpiar los datos. Pero también hay otras herramientas que les permiten limpiar los datos, como Excel y Power BI. Excel, Power BI son herramientas también que nos permiten limpiar los datos. En algunos casos esos datos hay que transformarlos, pero que tengan un formato comprensible para que sean unos datos que sean relevantes. Y una vez que se realizó todo ese proceso con los datos, recién se alimenta, digamos, a la máquina de inteligencia artificial para que razone. Cuando hablamos de razonar es porque estamos utilizando una machine learning acá, un aprendizaje automático. Esa machine learning lo que va a hacer es utilizar distintos algoritmos para buscar patrones y patrones que no son visualmente identificables, es decir, que son patrones que con el poder computacional de hoy que tiene la tecnología, eh, va a permitir encontrar esos patrones y a través de esos patrones va a poder realizar predicciones y esas predicciones nos van a permitir tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve la inteligencia artificial? Para resolver problemas. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que es otra rama, la inteligencia artificial, es distinta a la programación. La programación, cuando ustedes, también sirve para resolver problemas la programación, pero lo hace con otras etapas, ¿sí? Nosotros acá con las herramientas de inteligencia artificial sirven para resolver problemas de las empresas. Por ejemplo, encontrar por qué las ventas cayeron en el último trimestre, eh, bueno, problemas de la industria para poder determinar cuáles son las piezas que más tienen problemas de mantenimiento en el año. O sea, múltiples problemas nos permiten resolver las herramientas de inteligencia artificial. Y hay muchas herramientas de inteligencia artificial destinadas a distintos tipos de funciones para resolver distintos tipos de problemas. También hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial no resuelve todos los problemas. Hay situaciones en las cuales la inteligencia artificial no va a resolver o no es apto para resolver algunos problemas. Bueno, acá en este módulo les muestro un poco de historia. Fíjense que en la década de 1940 al 1960 hubo, digamos, que ya un origen de inteligencia artificial, surge a partir de la cibernética. El objetivo era imitar capacidades cognitivas humanas, como por ejemplo la percepción, el aprendizaje, la memoria, el razonamiento, la toma de decisiones. Es decir, ya en 1940 ya hubo una intención de crear una máquina que pudiera imitar las capacidades humanas. Del 1960 a 1980 también hubo eh, investigaciones iniciales de inteligencia artificial que se enfocaron en sistemas expertos, se salieron especializaciones en dominios específicos y se pudo determinar que una herramienta de inteligencia artificial podía tener un resultado determinístico o probabilístico. Es decir, probabilístico, por ejemplo, un 30% del resultado es o un 40 o un 70% de su resultado eficaz. Del 1980 a 1990, bueno, hubo un invierno de inteligencia artificial, hubo una reducción de la financiación y eso provocó, digamos, que por un tiempo la inteligencia artificial no avanzó, pero volvió a renacer del 2010 al 2020, en donde hubo un aumento en el poder de procesamiento de las computadoras, en los microprocesadores, en la arquitectura de los microprocesadores. Bueno, también crecieron los datos y llegamos a tener datos masivos, lo que es lo que hoy es la Big Data, y también, obvio, también hubo una mejora en las técnicas de almacenamiento y recuperación de los datos. Todo eso llegó a que hoy, digamos, estemos en un momento en donde la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, es un catalizador de lo que es productividad y emprendimiento e innovación. Por eso es importante que manejemos la herramienta de inteligencia artificial porque es transversal
y en todos los órdenes, de todas las profesiones, en algún momento vamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, un poco la idea de este curso es explicarles cómo funcionan estas herramientas de inteligencia artificial. Bueno, y en esta época, ya en esta década se creó, bueno, el ChatGPT, que es la revolución de lo que es la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, y data su debut en el 2022. Bueno, hay distintas versiones de ChatGPT. ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial conversacional. Es decir, ustedes tienen acá en su PC, tienen un front-end de una página donde cargan el ChatGPT. Bueno, el ChatGPT ya también les aviso que se puede descargar a Windows para poder instalarlo en Windows, como está acá. Yo lo tengo instalado directamente, o sea, no lo cargo en el navegador, sino que lo instalé como una aplicación, como el Office, como el Excel, se instala este, el ChatGPT. Bueno, vamos a minimizar. Y este ChatGPT que ustedes están viendo, lo que hace es, digamos, utilizar eh, lenguaje humano a través de lo que es la programación neurolingüística. Puede interpretar el lenguaje humano. Tengan en cuenta que el lenguaje humano habla muchos idiomas, respeta muchas culturas, tiene muchos matices, entonces es muy complejo. Y cuando nosotros le pedimos algo a esta herramienta de inteligencia artificial, eso viaja a, digamos, a donde está en la nube lo que es un LLM, que es un modelo de lenguaje grande, que es un modelo preentrenado, que va a recibir los datos de entrada, y este modelo de lenguaje grande, digamos, está entrenado y por 1,7 millones de instrucciones, como una gran biblioteca, en donde va a tratar de buscar esa información que ustedes le solicitan en este modelo de lenguaje grande y entregarme el resultado. Ahora, este modelo de lenguaje grande fue, supóngase, entrenado al 21 de abril de 2022. Entonces ustedes van a preguntar, profe, ¿qué pasa si yo le pregunto cuál es el último campeón de la Supercopa, que es Racing, digamos? eh, no lo va a saber porque está entrenado al 2022. Bueno, el LLM, en este caso ChatGPT, a través de APIs y a través de plugins se comunica con Internet, y en Internet busca información en páginas web, en redes sociales, y puede traer mis información, pero todo también depende del patrón eh, de, del patrón del prompt que yo le coloque, digamos, acá. Y vamos a ver algo de también ingeniería de prompt para que ustedes vean cómo se maneja las herramientas de inteligencia artificial. Es decir que, en conclusión, el ChatGPT me puede traer información actualizada, sí, sí te trae información actualizada, y todo depende de cómo le preguntes al ChatGPT, o cómo plantees el prompt, digamos, de consulta en el ChatGPT. Bueno, el aprendizaje automático vendría a ser la primera subrama de inteligencia artificial. Este vendría a ser la primera herramienta, el primer algoritmo que se creó, y lo que hacía o lo que hace esta herramienta, esta machine learning, este aprendizaje automático, es buscar patrones para predecir resultados. Es decir, ustedes le pasan un montón de datos a esta herramienta de inteligencia artificial, y le pasan muchos datos, y lo que hace el Machine Learning es buscar patrones en todos esos datos. Lo que hace es separar las frases en palabras, y a cada palabra le asigna un token. Y con ese token trata de relacionarlos para poder encontrar relaciones entre esos tokens, y de esa manera predecir resultados, digamos, a futuro. ¿Sí? Predecir el resultado a futuro. Por ejemplo, el que se utiliza mucho el Machine Learning para predecir el tiempo, que es lo que hacen, digamos, para predecir, supóngase, cómo estará el tiempo de acá a una semana. Le introducen datos de dónde, de cuándo, y datos de hace un año, de hace 2 años, y entonces con todos esos datos, eh,
esta herramienta de inteligencia artificial encuentra patrones, la relación que existe entre esos patrones y trata de predecir un resultado. Y es, digamos, un resultado que puede ser determinístico o probabilístico, digamos. Bueno, después para modelos más complejos, está el tema de las redes neuronales, ¿no? Digamos, ya la inteligencia artificial avanzó tanto que ya para problemas complejos, como por ejemplo la generación de imágenes, la generación de audio, eh, ya están las redes neuronales que lo que tratan de hacer es imitar el cerebro del humano a través de distintas capas que procesan los datos y van entregando resultados. Entonces, un dato entra por acá, esta capa procesa ese dato, entrega un resultado, ese resultado entra a otra capa, la perfecciona, produce otro resultado, ese resultado entra a otra capa, la procesa, lo perfecciona, provoca un resultado, eso entra a otra capa, también lo procesa, genera un resultado y así se va perfeccionando, digamos, el resultado hasta encontrar, digamos, hasta mostrarle el resultado al usuario. Esto es lo que utilizan las herramientas de inteligencia artificial generativa. Bueno, hay las herramientas de inteligencia artificial generativa que producen texto, que vendría a ser información, imágenes, o también pueden producir sonido, ¿no? Y eso, estas herramientas, digamos, de redes neuronales, es lo que utilizan las herramientas de inteligencia artificial generativa. Y bueno, para el Machine Learning, que lo que tenemos que tener bien en claro, que el Machine Learning lo que hace es encontrar patrones y relaciona esos patrones, es decir, sirve para clasificación, agrupamiento, ordenación, pero no sirve para resolver problemas complejos. Para problemas, bueno, este vendría a ser la Machine Learning. Para problemas complejos existe lo que es las redes neuronales o también la Deep Learning, ¿no? Que vendría a ser el aprendizaje profundo. Ambas, obviamente, necesitan del PNL, que, digamos, es quien me permite interpretar el lenguaje del hombre, poder interpretar el lenguaje del hombre, no importa en qué idioma, el PNL tiene esa función de poder interpretar el lenguaje del hombre y de esa manera, digamos, poderle comunicar los datos a la Machine Learning o al Deep Learning para que produzca un resultado. Nada más que trabajan de manera diferente. El Machine Learning lo que hace es encontrar patrones, relacionarlos y y producir los resultados. El Deep Learning trata de imitar el cerebro humano a través de un modelo de capas, en donde cada capa perfecciona el resultado y obviamente el resultado que produce es mucho más óptimo. Bueno, hay herramientas que utilizan Machine Learning y hay otras herramientas que utilizan Deep Learning. Hoy en día la gran mayoría utiliza ambas. Digamos. Y llegamos a la inteligencia artificial generativa, que es un tipo de inteligencia que crea contenido nuevo, puede generar texto, imagen, música, eh, tiene datos existentes, genera resultados similares a los datos de entrenamiento. Es decir, respecto a eso, hay que tener en cuenta qué le voy a pedir. Por ejemplo, generar una imagen de un gato. Es decir, le estoy pidiendo algo simple al ChatGPT, y el ChatGPT lo va a hacer y es real, digamos, esto existe, digamos, bueno, vamos a ver la imagen, fíjense que ese tipo, esa imagen que nos produce el resultado existe, pero si le pedimos, genera un gato que vuela, el ChatGPT lo hace, pero eso ya no es real, y eso es considerado una alucinación, es decir, nosotros tenemos que evaluar el resultado de lo que genera la inteligencia artificial y saber si está bien o está mal. Estamos en una etapa de inteligencia artificial de área amplia, es decir, extendida,
no estamos en una etapa de superinteligencia artificial, en donde en esta etapa nosotros tenemos que ver el resultado que produce la inteligencia artificial y, bueno, esto, digamos que la imagen que generó acá, bueno, no es tan real de lo que yo capaz que le tendría que haber puesto, genera una imagen de un gato con alas eh, volando. Eh, bueno, ahí el prompt, el dato que yo le estoy pasando es un dato que no es real, no es un dato mentiroso. Entonces, obviamente, el resultado va a ser igual, no va a ser concreto, sino que va a ser un resultado adaptado a la entrada que yo le di. ¿Sí? Si yo le doy una entrada equivocada, me produce un resultado equivocado. Pero esto no se considera real, se considera alucinación y esto ya forma parte del criterio de la persona en aceptar ese resultado o no, si le sirve o no. Pero sí, la inteligencia artificial produce resultados y en estos 2 últimos meses se ha encontrado, capaz que ustedes lo vieron en el TikTok, herramientas de inteligencia artificial como, bueno, el ChatGPT, el Gemini, que eh, ayudan, por ejemplo, a los hackers bueno, no le puedo decir, ayudamos a hackear una computadora, pero sí le puedo inducir, digamos, con prompt, por ejemplo, cuáles son las vulnerabilidades de Windows 11, y bueno, y a través de distintas inferencias le puedo ir engañando a la herramienta de inteligencia artificial para que me vaya diciendo cómo hackear una computadora. ¿Sí? También hubo una noticia que creo que fue en el Reino Unido o en China, que fue también muy difundida, en donde le contestaba a un chico de 11 años que, digamos, se tenía que tirar de un edificio. La herramienta de inteligencia artificial, o sea, desconozco el prompt, el contexto, pero bueno, fue noticia también por eso. Y es muy importante que también vigilemos, ¿no?, a los menores cuando utilizan herramientas de inteligencia artificial para ver qué resultados les da y poder tomar decisiones. Es decir, todo lo que nos genera la herramienta de inteligencia artificial no son eh, resultados autónomos, sino que tienen que depender del ciclo humano-máquina, en donde el humano tiene que supervisar, y hay situaciones que son muy críticas, como por ejemplo los médicos. Yo acá le puedo decir, tengo fiebre y me duele la cabeza y el cuello. ¿Qué diagnóstico tengo? Y bueno, la inteligencia artificial obviamente lo va a responder, me va a responder, pero bueno, yo lo que tengo que evaluar es si es que está bien. Puede ser una infección viral, meningitis, infección en el oído, tensión muscular, COVID, qué hacer, ¿entiendes? Entonces, este tipo de situaciones que son críticas como las de salud tienen que ser evaluadas obviamente por el médico para poder saber, digamos, si es que el resultado es el correcto o no. Bueno, el aprendizaje profundo sirve para poder generar, en este caso, el ChatGPT. eh, por ejemplo, si yo quiero puedo ponerle un contexto para que utilice Deep Learning, que son aprendizaje profundo. Eh, Ayúdame a crear un logo de mi empresa que se llama Security Tech, que se dedica a la seguridad de redes de computadoras. Bueno, ahí el contexto es claro ahí está utilizando Deep Learning. ¿Por qué? Porque está generando imágenes y está utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa. Recuerden que la inteligencia generativa es la que genera imagen, texto y también audio. ¿Sí?
y ahí me generó el logo, ¿sí? De Security Tech. Entonces ahí está utilizando la Internet generativa. Bueno, acá hay un cuadrito en donde está la diferencia entre lo que es la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial tradicional. Solamente la tradicional utiliza Machine Learning para reconocer patrones y predecir a partir de esos patrones. En cambio, la generativa eh, produce contenido de múltiples formatos como imagen, texto, música, según las instrucciones proporcionadas. Bueno, en la inteligencia artificial tradicional, que es la Machine Learning, el objetivo es realizar predicciones como clasificaciones y optimización basadas en patrones. En cambio, en la inteligencia artificial generativa eh, parece que simula la creatividad humana, pero en realidad es un modelo matemático que intenta predecir las siguientes palabras. Bueno, podemos decir que ambas son útiles, ¿no? Eh, y obviamente como la Machine Learning, digamos, realiza tareas menos pesadas, es muy probable que los algoritmos que tenga esta Machine Learning sean simples, como un algoritmo de decisión como el if, que ustedes conocen de programación, o un árbol de decisión, que son simples. En cambio, esta que es, digamos, más compleja, es la Deep Learning, ahí utiliza algoritmos complejos como el BAN, regresión lineal, eh, bueno, eh, modelos, digamos, complejos de matemáticas. Bueno, la corrección de pruebas, la capacidad de corregir errores también, o sea, por ejemplo, nosotros acá le digo, decime, a ver, eh, quiero crear una list en Python. Fíjese que yo le puse la A, y obviamente también las herramientas de inteligencia artificial están preparadas para este tipo de errores ortográficos, es decir, ya como son inteligentes, ya pueden, según el contexto y la relación que tiene en esta oración, pueden decidir qué es lo que estoy pidiendo y no me tiran, no es que me dice hay un error en el prompt, directamente ya me lo interpreta, es decir, interpreta que yo lo que quiero es que me define una lista en Python, ¿sí? Y me podía haber equivocado, digamos, también en el, eh, en el prompt, y las herramientas de inteligencia artificial, todas, ya tienen preparado, digamos, la solución para los errores gramaticales. O sea que no hay problema. Bueno, con respecto a la generación de código, hay herramientas que han sido perfeccionadas para poder ayudar al programador, ¿sí? Como por ejemplo el ChatGPT tiene lo que se llama el Codex, que me ayuda a generar código. Por ejemplo, crea un código en Python para sumar los números, y automáticamente me lo crea. Bueno, ahí Cloud también está preparado. Bueno, también tienen una herramienta que es muy importante que la vean, que se llama Colab, que es de Google. Así es esta. ¿Por qué es importante que la vean? Porque esta herramienta que es Colab de Google, fíjense que tiene integrado el Gemini. Y acá lo tienen el Gemini, ¿eh? Entonces ustedes le ponen que sí, y lo tiene integrado, es decir, esta herramienta que sirve para hacer código, sirve como un intérprete de Python, pero trabaja en la nube, no es que ustedes la descargan, la instalan, es una herramienta, digamos, para trabajar con código Python, y tiene integrado el Gemini, que es la IA, digamos, de Google. Entonces ustedes acá le pueden decir, eh, podés generar un código para determinar si un número es primo, primo o no, y automáticamente lo genera, digamos, y ustedes lo pueden copiar y lo pueden pegar acá, digamos,
en el intérprete, digamos, ¿no? Bueno, este Colab también, bueno, en algún momento, digamos, hay un seminario pendiente de que todas las que son herramientas para optimizar la productividad, que creo que le puse fecha 17 de diciembre, y ahí seguramente la vamos a ver bien otras herramientas que nos ayudan a aumentar la productividad, digamos, ya sea el programador o el que utiliza herramientas de oficina, ¿no? Bueno, eh, también puede generar asistencia creativa y automatización de procesos. Bueno, en muchos casos, digamos, en la industria se puede automatizar muchos procesos que son tareas repetitivas que se realizan. Por ejemplo, si yo tengo un call center, bueno, tengo que pagarle a una persona que esté todo el día atendiendo el teléfono y puedo generar un módulo de herramienta de inteligencia artificial con un chatbot y entrenarlo ese chatbot para que genere respuestas las 24 horas del día y los 365 días del año. Entonces, de esa manera, digamos, yo automaticé una tarea que tenía la empresa, ¿no? Bueno, también hay un tema ético con contenido tóxico. La IA generativa puede crear contenido dañino, como los deepfakes y la desinformación. Puede tener sesgos de datos, bueno, distintos tipos de sesgos. eh, que puede provocar, digamos, un resultado erróneo. Tenemos sesgos de representación, eh, como por ejemplo que una herramienta de inteligencia artificial solamente represente a la gente de tez clara y no a la gente de tez oscura. Sesgo de selección, que puede ser, por ejemplo, yo quiero seleccionar el mejor promedio, pero solamente considero las universidades privadas y no las públicas. Sesgo eh, de exclusión, en donde yo estoy contratando a alguien y solamente tengo en cuenta, digamos, la herramienta de inteligencia artificial solamente tiene en cuenta, digamos, el género masculino y no el femenino. Sesgo mayoritario, es decir, que no representa a una parte de la sociedad y no a todas. Sesgos algorítmicos que tienen que ver con el algoritmo que estoy utilizando en la herramienta de inteligencia artificial. Sesgos culturales, de interpretación. Bueno, hay muchos tipos de sesgos, esta herramienta tiene que ser equitativa e inclusiva para todo el mundo. ¿Sí? No podemos permitir que tenga sesgos, y bueno, ahí es donde entra el humano, ¿no? A poder verificar el resultado que producen estas herramientas de inteligencia artificial y ver y chequear que no tengan sesgo, no tengan discriminación, y que no sean deepfake, digamos, que sean noticias que no son verdaderas, son falsas. Bueno, acá cuando hablamos de sesgo en la inteligencia artificial generativa, eh, bueno, también si los datos que nosotros le proporcionamos a la herramienta de inteligencia artificial son generales, el resultado va a ser general, es decir, por ejemplo, le puedo colocar acá, genera un, una imagen eh, de Python, que es el lenguaje de programación. Miren, fíjense lo que va a hacer. Bueno, en realidad, digamos, el prompt está mal, pero nosotros tendremos en el prompt ser lo más específico posible para que la imagen sea la mejor. Y me generó una imagen de una víbora Python, que nada que ver con el lenguaje de programación Python. ¿Por qué? Porque obviamente no lo puse en el contexto y no le especifiqué en el prompt detalladamente qué es lo que quiero. Por eso es muy importante que le especifiquemos un contexto y la mayor cantidad de información que necesitemos para que el resultado sea preciso. Bueno, también la inteligencia artificial genera eh, falsas, por ejemplo, eh, ¿qué país es el último campeón mundial
de Fútbol. Vamos a ver si lo saca actualizado. Sí, bueno, sí lo saco actualizado porque es muy probable que yo ya lo tenía en el caché. Ya hice este ejercicio y cuando, bueno, acá recuerden que ChatGPT guarda, digamos, información en el caché de todos los prompts que ustedes ya generaron, ¿no? Anteriormente a la semana pasada o de todo un mes. Por ejemplo, acá yo tengo una de OpenVino que generé en algún momento, guarda en el caché. Entonces, por eso acá me generó Argentina, pero la primera vez que yo coloqué en el chat GPT quién es el último campeón mundial, me generó Brasil. Y está mal. ¿Y por qué me generó Brasil? Porque, bueno, estaba entrenado, bueno, en este caso yo estaba trabajando con el chat GPT 3, que estaba entrenado el 21 de abril del 2021. Entonces no sabía que Argentina era campeón mundial. Entonces lo que tiene que cambiar es el prompt. Entonces ahí le tendrían que haber puesto generar quién es el campeón eh, mundial de fútbol actualizado. Es decir, esta palabra actualizada es lo que va a ChatGPT obligar a que a través de una API o a través de un plugin salga a buscar información a Internet para poder actualizar. Obviamente, el ChatGPT lo que hace con esto es sale a buscar información a Internet en sitios públicos, redes sociales. Por ejemplo, si esto es Internet, la trae, la procesa, la perfecciona y recién te entrega el resultado. Pero recuerden que siempre que quieran ustedes buscar información de la semana pasada o algo, tienen que colocar la palabra actualizada, porque eso es lo que le va a obligar al ChatGPT poder, digamos, darle información actualizada. ¿Sí? Cambia, digamos, el prompt si ustedes le colocan algo más específico. Bueno, hay distintos tipos de herramientas que se utilizan en inteligencia artificial. Bueno, ahí tenemos de generación de imágenes, Midjourney es el mejor. En generación de código tenemos GitHub, que a ver si lo tengo acá en el Visual Studio. Yo lo tenía instalado acá. Esto también es para generar código Python y código. Bueno, acá lo tengo. A ver si hago control. A ver. Bueno, acá usted le puede decir genera un código. Sí, genera un código Python para determinar si es número primo. Bueno, acá lo genera y me da la opción de copiarlo y pegarlo acá, digamos, en el intérprete, ¿no? Pero lo tengo integrado porque esto se paga, el copy no se paga. Bueno, el GitHub no, el GitHub también se paga, el copilot también se paga y ustedes pueden integrarlo con el intérprete para que les resulte mucho más fácil la programación. Por eso le mencionaba Colab, y Colab es gratuito, ya tiene integrado el Gemini, que también es una herramienta de inteligencia artificial, y nada más que Colab solamente es para Python. Crean cuadernos para Python, en cambio Visual Studio es para generar código Python, R, JavaScript. Bueno, esto vendría a ser lo que es el primer módulo de lo que tenía pendiente hoy. Y también vamos a ver acá otro módulo que tiene que ver con OpenVINO. Bueno, al igual que el otro curso, digamos, vamos a ver
Y lo podemos copiar acá. Este vendría a ser la URL para poder acceder a este módulo. Se los pasé por mail y también ahora lo copio del tab. Bueno, también tienen que habilitar, está en inglés, tienen que habilitar la traducción al español. Y bueno, acá comienzan a leer, digamos, que hay algunos trabajos prácticos que tienen que hacer. La información, este curso fue hecho por Intel, y acá tienen enlaces, digamos, a información externa, y también les puede ayudar a enriquecer un poco más el vocabulario y los términos técnicos y cómo funciona la herramienta de inteligencia artificial. Tiene un kit de herramientas, y es el OpenVINO, que acá abajo les lo explica. ¿Qué es esto del OpenVINO? Bueno, nosotros hasta ahora sabemos que tenemos una herramienta de inteligencia artificial en nuestra computadora que va y, digamos, consulta al LLM que está, digamos, en Internet, que es el modelo de lenguaje grande. Bueno, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, una empresa necesita hacer un módulo de inteligencia artificial y tiene dos opciones. Ese módulo, ¿dónde lo va a instalar? Lo va a instalar localmente, que vendrían a ser en servidores, lo cual puede ser muy costoso armar un servidor, digamos, para inteligencia artificial. Y la otra opción es utilizar la nube, es decir, ya existen herramientas en la nube de Machine Learning. Bueno, lo tiene Cloud de Google, lo tiene Azure de Microsoft, lo tiene AWS de Amazon. eh, Nosotros vimos uno de Watson Studio de IBM, y bueno, Intel no se quedó atrás, y Intel tiene una Machine Learning acá, es decir, tiene una máquina preentrenada para que nosotros utilicemos, digamos, eh, el cliente, y le pasemos los datos a esta herramienta, y esta herramienta ya está preparada con distintos algoritmos de aprendizaje que provocan un resultado y me muestran el resultado, digamos, al cliente, ¿sí? Es decir, en vez de crear un servidor en donde vamos a instalar toda la herramienta de Machine Learning, ya utilizamos, digamos, un modelo preentrenado, que en este caso es OpenVINO de Intel, para poder entrenar ese modelo. Es gratuito, y poder utilizarlo, digamos, en la nube y que nos genere un resultado. Bueno, vamos a ver la presentación de, esta, de este módulo, que es desmitificando la inteligencia artificial. Bueno, este es, bueno, un poco estos módulos, digamos, son recursivos y no comienzan con qué es la inteligencia artificial. Bueno, las definiciones de la capacidad de la inteligencia artificial: tiene capacidad de comprensión y entender información del contexto. Eso lo hace a través de las redes neuronales. Tengan en cuenta que las redes neuronales tienen la idea de poder imitar el comportamiento, digamos, de la mente humana. Toma de decisiones, evaluar opciones y elegir la mejor, es decir, la herramienta de inteligencia artificial toma decisiones, pero bueno, esas decisiones no son finales, sino que tienen que estar sujetos al ciclo humano-máquina. Digamos, las herramientas de inteligencia artificial se vuelven más inteligentes a medida que yo le dé más inferencias. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que la herramienta de inteligencia artificial, yo le doy datos, utiliza algoritmos y me da un resultado. Ahora yo tengo que retroalimentar ese resultado. La herramienta de inteligencia artificial va a aprender mejor y va a generar otro resultado. Ese otro resultado lo tengo que realimentar, y así la herramienta se va volviendo cada vez más inteligente cuando yo interactúo con esa herramienta. Bueno, nos permite resolver problemas, identificar
y solucionar problemas, y también son herramientas conversacionales. ¿Por qué? Porque comprenden perfectamente el lenguaje humano, no importa el idioma. ¿Qué no es la inteligencia artificial? Por eso este módulo se llama Desmitificar la inteligencia artificial. No es magia ni algo sobrenatural, no es inteligencia humana, es decir, siempre tienen que estar ubicados que la inteligencia artificial ahora es amplia, es decir, necesita sí o sí la intervención del humano en el momento de que produce un resultado. No es autónoma por completo, se prevé que en el 2030, 2050 ya va a haber herramientas de inteligencia artificial que van a pensar por sí mismas, van a tomar decisiones más seguras, pero por ahora no es autónoma, no hay ninguna herramienta de inteligencia artificial que sea autónoma, no aprende sin datos, es decir, lo más importante de las herramientas de inteligencia artificial son los datos, y los datos tienen que ser lo más claros, concisos y representativos. No es una sola tecnología, porque bueno, hay muchas tecnologías que intervienen en este proceso de inteligencia artificial. No es infalible porque puede fallar, puede producir resultados equivocados, no es emocional o creativa por sí misma, y ahí es donde tenemos la ventaja de los seres humanos, ¿no? Que hay situaciones en las cuales nosotros, digamos, eh, prevalecemos la parte emocional o tenemos más creatividad, digamos. Y no es un reemplazo total de los humanos por ahora. Bueno, esto, la implicancia ya la vimos, la capacidad de comprensión, la toma de decisiones, el aprendizaje, la resolución de problemas. Bueno, está provocando un impacto global la inteligencia artificial en el cambio climático, porque, bueno, los pronósticos meteorológicos hiperlocal para una mejor gestión de cultivos, es decir, muy utilizado en la agricultura para poder determinar cuándo va a llover o cuándo la tierra, digamos, necesita riego, y cuándo la tierra, digamos, necesita agroquímicos. Todo eso se puede determinar a través de sensores. Esos sensores recaban datos, y esos datos se lo mandan a la herramienta de inteligencia artificial, y la herramienta de inteligencia artificial toma decisiones. La biodiversidad y la conservación, detección de comercio ilegal de vida silvestre mediante imágenes, en los océanos saludables, monitoreo en tiempo real de la temperatura del océano, seguridad del agua, garantizar el saneamiento adecuado en las reservas de agua y aire limpio, el monitoreo y la simulación de contaminación del aire en tiempo real. Bueno, el impacto en nuestras vidas, en las redes sociales, todo lo que nosotros hacemos, digamos, eh, tiene algo de machine learning o de inteligencia artificial. Eh, Comunicación rápida con un solo clic, funciones como la sugerencia de amistad que tiene Facebook, respuestas automáticas y etiquetado automático. Cuando navegamos, digamos, en un GPS, también encontrar la ruta más corta, estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial. Cuando estamos con el tema de seguridad, y utilizamos bloqueos faciales en teléfonos inteligentes, la detección de rostros en sistemas de vigilancia. Nosotros podemos, digamos, detectar, digamos, personas a través de cámaras de vigilancia con herramientas de inteligencia artificial. Eh, en el entretenimiento tenemos recomendaciones según la preferencia. Por ejemplo, en Netflix, si es que vimos una comedia ayer, es muy probable que ahora nos sugiera otras comedias, digamos. Y cuando buscamos, lo importante es saber que la herramienta de inteligencia artificial no es un buscador. Lo puedo utilizar, digamos, como también un buscador, pero no es un buscador. Eh, Bueno, acá también habla un poco más de las redes sociales, que se pueden, hay algoritmos de recomendación y experiencias únicas. La publicidad dirigida, pues puedes tener segmentación detallada y optimización en tiempo real, la creación de contenido a través del asistente de creación y filtrado automatizado, la moderación de contenido, detectar contenido inapropiado, análisis de datos y métricas, comportamientos de usuario, predicciones de tendencias, el chatbot y asistentes virtuales.
para la atención del cliente, el impacto en la salud mental. La IA puede detectar comportamientos suicidas a través de comentarios, y bueno, tiene una influencia muy grande social y políticamente. Bueno, esto, la seguridad, el entretenimiento, eso ya lo vimos. Veamos cómo se vuelve inteligente la máquina. Es decir, hay un proceso en el cual nosotros tenemos que entrenar a la, a la herramienta de inteligencia artificial. ¿Cómo lo hacemos? Con datos. Esos datos, cuando ingresan a la herramienta de inteligencia artificial, eh, los algoritmos tratan los datos, es decir, dentro de lo que es el LLM están los datos que nosotros le damos. Y hay distintos tipos de algoritmos que utilizan estos datos para poder realizar predicciones, y hay distintos tipos de modelos que utilizan esos datos para poder realizar predicciones. Cuando nosotros lo entrenamos a esta herramienta de inteligencia artificial, tenemos aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. El supervisado es cuando yo le etiqueto, es decir, le paso una, una figura o una foto de un gato y le digo, esto es un gato, y lo etiqueto. Entonces, esta herramienta de inteligencia artificial aprende cómo es un gato, ¿sí? En función de la foto que yo le paso acá. Entonces, la próxima vez que yo le pase algo, una foto sin etiquetar, la herramienta de inteligencia artificial sabe que es un gato. El aprendizaje no supervisado es cuando yo no etiqueto los datos que le paso, no los etiqueto. Entonces, ¿cómo aprende? Bueno, en la primera foto del gato lo que va a hacer es determinar que tiene 4 patas, tiene 2 orejas, un hocico, bueno, y así va a ir discriminando y perfeccionando hasta que pueda determinar que es un gato. Y por refuerzo, eh, lo que va a hacer es, eh, cada vez que la herramienta yo le pase un dato, va a generar un resultado. Si si el usuario le dice que ese resultado es incorrecto o lo felicita, entonces la herramienta de inteligencia artificial va a perfeccionar su modelo para ese resultado. En cambio, si cuando la salida el usuario le dice, no, te equivocaste, pasame otro resultado, entonces lo que hace es, lo castiga a ese modelo, a esa predicción, y ya no la vuelve a realizar. Es decir, es un modelo que trabaja por castigos y recompensas, ¿no? Eh, bueno, el proceso de aprendizaje de una máquina es básicamente recopilar los datos, procesar esos datos, seleccionar un modelo, entrenar ese modelo, evaluar ese modelo, realizar ajustes y optimización, y ahí es donde entra la inferencia, es decir, y lo vuelve a analizar, produce el resultado, lo vuelve a analizar y produce el resultado, lo vuelve a analizar y produce un resultado, y la implementación. Bueno, acá le muestra lo que es OpenVino. OpenVino, como le dije, es una herramienta open source, digamos, que es una machine learning que ya existe en la nube y que nosotros la podemos utilizar así como Watson de IBM, que ustedes vieron la grabación de cómo se utilizó Watson IBM. Bueno, también podemos utilizar OpenVino de Intel, eh, para poder utilizar esa machine learning y realizar predicciones, digamos. Nosotros le podemos proporcionar datos a esa machine learning y que nos generen resultados. Bueno, es de fácil acceso. Ustedes pueden en una computadora descargar, digamos, todo el kit OpenVino o no. Es decir, lo ideal sería que lo descarguen, que con el OpenVino descargado e instalado en su computadora, le va a permitir realizar cualquier tipo de predicción, ya sea simple o complejo. Pero si lo que necesitan es hacer algo simple, no es necesario que lo descarguen ni que lo instalen, ¿sí? Como por ejemplo,
en función del texto que responde el usuario, por ejemplo, si el usuario responde o realiza un prompt, eh, la herramienta de Machine Learning puede determinar si en función de ese prompt el usuario está triste o está alegre. Así que es algo muy simple, porque lo que hace es analizar el texto. Bueno, acá tienen todos los beneficios de OpenVINO y yo les creé acá tienen un trabajo práctico de OpenVINO, paso a paso, poderlo realizar. Esto es sin instalación de OpenVINO, solamente necesitan Python. Tienen que instalar OpenVINO y bueno, acá tienen el código que tienen que colocar para instalarlo, el código que tienen que hacer para descargarlo, y bueno, acá está el código Python que tiene que copiarlo en un intérprete, ejecutarlo y me genera un resultado para el que lo quiera hacer. Y de todas maneras, igual acá, si es que conocen Anaconda, que es un framework más completo, también acá tienen un trabajo práctico para poderlo hacer con Anaconda, que es un framework más completo también en código Python. Y no, de última, digamos, siempre pueden trabajar con el ChatGPT, ¿no? Y, por ejemplo, acá yo le digo que estoy aprendiendo a utilizar OpenVINO de Intel. Necesito que me ayudes a generar un trabajo práctico paso a paso de cómo comenzar a utilizar este kit de herramientas. Y bueno, ahí fíjense que el ChatGPT le va a dar un ejemplo de cómo pueden comenzar a trabajar con OpenVINO, ¿sí? Instalar OpenVINO en el paso 1, en el paso 2, instalar el paquete de OpenVINO, no, descargar un modelo entrenado, el comando, en el paso 3, preparar una imagen de prueba. Bueno, muchas veces trabajar con imágenes es medio complejo. Entonces le pidamos acá, pásame un ejemplo, pero no con imágenes, sino con textos, que es mucho más sencillo, ¿no? Sobre todo cuando estamos aprendiendo. Entonces acá me dice, bueno, que va a trabajar con texto y me da el paso a paso. Paso 3, bueno, este vendría a ser el código Python que tienen que copiar y acá ejecutar el script. Y bueno, acá fíjense que si yo le paso este texto, me va a decir que el sentimiento del usuario es positivo. Eso es lo que yo buscaba, digamos, de predecir, que según en función del texto me dé el resultado. Pero bueno, eso es para alguien que necesite, ¿no?, trabajar con una herramienta de Machine Learning. Y vamos a la última, que es la inteligencia artificial responsable. Bueno, esta es la parte de lo que es una herramienta de inteligencia artificial, ya la repetimos muchas veces. Bueno, definición de la práctica de la guía responsable. Bueno, un poco acá lo que les dice es que diseñar, desarrollar, implementar y retirar la IA de forma segura y ética. Impacto de las aplicaciones de la inteligencia artificial en la sociedad, en los individuos, en el medio ambiente, abordar riesgos potenciales y garantizar el uso responsable de aplicaciones IA. Bueno, acá nos dice que en todo ámbito donde se utilice la IA tendría que haber una regulación y un debate interdisciplinario en donde participen personas relacionadas a la informática, a la filosofía, al derecho y a las ciencias sociales.
De hecho, yo ya en el seminario anterior les comenté que así como se está trabajando en las escuelas, en donde las regulaciones de inteligencia artificial están más avanzadas. En la escuela hay una persona, digamos, que es un experto en inteligencia artificial, que se junta con los docentes y genera un marco regulatorio para tener, digamos, una norma de aceptación o de usabilidad de lo que es las herramientas de inteligencia artificial, promoviendo el pensamiento crítico, digamos, de los alumnos. Es decir, que utilicen las herramientas, que busquen, que, que interactúen con la herramienta, pero que después, luego lean el contenido y saquen conclusiones. Y tiene que haber una persona que también monitoree los resultados que genera las herramientas de inteligencia artificial. Eh, bueno, acá esta parte ya también la conoce, saben que las herramientas de inteligencia artificial también nos mejoran la automatización y la eficacia. Vamos a ver la parte de, bueno, esta parte de análisis, no, análisis de datos y perspectivas. Bueno, las herramientas de inteligencia artificial realizan un análisis de los datos y para poder identificar patrones y poder realizar predicciones para una toma de decisiones y mejorar, obviamente, los problemas que tienen las empresas. Tienen que tener en cuenta que no todos los problemas de las empresas se pueden solucionar con IA. Es decir, en en función del problema hay que evaluar qué datos necesitamos para poder solucionar ese problema y esos datos, digamos, alimentar la IA para poder obtener un resultado y tomar una decisión. Seguridad y protección, detección de anomalías, la IA puede identificar patrones inusuales, prevención de posibles amenazas, los análisis de datos de sensores, el monitoreo de equipos industriales y la predicción de necesidades de mantenimiento. Bueno, esto más que nada habla de los sensores. Los sensores hoy en las industrias se pueden, no solamente en las industrias, sino también en el campo y en muchos ámbitos se pueden colocar sensores. Esos sensores lo que hacen es se conectan a Internet a través de un router y se conectan a Internet y mandan información y nosotros a través de una herramienta de Machine Learning eh, podemos analizar esos datos y tomar decisiones. Por ejemplo, una industria necesita saber eh, por qué se averían las piezas de un taller de mantenimiento. Bueno, entonces nosotros podemos recabar información y muchos datos, analizar y poder sacar una conclusión para poder resolver ese problema. Innovación y creatividad, bueno, la inteligencia artificial, obviamente bien utilizada, nos puede inspirar nuevas ideas. eh, También le puede servir a los músicos, a los artistas, para poder obtener información y nuevas ideas y nuevas formas creativas. Bueno, las herramientas de inteligencia artificial están las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el funcionamiento es continuo, siempre, digamos, está disponible. Lo único que tiene que tener, el único problema que tiene las herramientas de inteligencia artificial es el truncado. Es decir, yo le pido generar un código Python para el alta de un alumno en una academia de computación. Bueno, quizá me tire, digamos, el código, pero yo tengo que probar este código y saber realmente que está cumpliendo esa función, porque puede ser que este código, las herramientas de inteligencia artificial tienen un efecto que se llama truncado, que es, generan el código hasta cierto punto y después te lo cortan. ¿Por qué? Porque, bueno, no pueden seguir generando más, porque le faltan datos, y entonces nosotros tenemos que ver que este código funciona
pasarlo al intérprete y ver que realmente es el resultado que nosotros esperamos, porque puede ser que el código, le vuelvo a repetir, sea truncado, ¿sí? Bueno, los sesgos, ya hablamos de los sesgos y la discriminación. Tenemos sesgo de datos, en donde ya los datos que ingresan a la herramienta de inteligencia artificial son erróneos, o son pocos, o no son suficientes, o no están limpios. Entonces, obviamente, el algoritmo que está acá, cuando procese esos datos, va a generar un resultado erróneo, ¿sí? Entonces, acá los datos que ingresan no tienen que tener sesgos, y el algoritmo tampoco tiene que tener sesgos. Eh, con respecto a la invasión a la privacidad, bueno, en algunos casos no en algunos casos, en casi todos los casos se sugiere no introducir datos personales a las herramientas de inteligencia artificial, como el nombre completo, el DNI, la fecha de nacimiento, el número de la tarjeta de crédito, eh, porque, bueno, hay la preocupación respecto a la invasión de la privacidad, es decir, el acceso no autorizado. Hay herramientas de inteligencia artificial que nos garantizan el anonimato de los datos, y hay otras que nos dicen que toda la información que nosotros le proporcionemos está encriptada, por lo tanto no va a ser alterada, ni tampoco va a ser robada, ni no va a tener problemas de seguridad. Acá le preguntemos al ChatGPT cómo garantizas que los datos sean los datos personales sean seguros. Seguros, a ver qué nos dice. Bueno, acá nos dice que, bueno, la seguridad de los datos es un aspecto crucial. Bueno, en este caso nos dice que está cifrado, ¿no? Bueno, porque como estaba hablando de Python, me dice que los datos, digamos, están cifrados, y nos habla un poco de control de acceso eh, y registro de actividad. Bueno, ¿por qué hablan de que la privacidad es un tema importante? Porque nosotros podemos tener dispositivos domésticos de IA y de reconocimiento de voz que graban y almacenan conversaciones sin consentimiento explícito y recopila información personal confidencial, es decir, eh, algún artefacto en nuestra casa puede, por ejemplo, hay sensores que iluminan la casa con la voz. Entonces yo le puedo decir cuando entro a mi casa iluminar, y se prenden las luces. Bueno, ese sensor puede que en algún momento recopile conversaciones, y esas conversaciones obviamente pueden filtrarse y provocar un daño o una invasión a la privacidad, ¿no? La falta de transparencia, bueno, todas las herramientas de inteligencia artificial deben ser transparentes, es decir, que tengo que comprender por qué tomaron una decisión, eh, porque si no me dice cómo tomó la decisión, puede generar desconfianza. Entonces yo le digo, ¿puedes explicarme por qué tomaste esa decisión? Bueno, si la herramienta, acá me dice cómo la tomó, pero si es que la herramienta no me dice, obviamente va a generar desconfianza. Yo tengo que entender por qué tomó esa decisión. Imagínense, los médicos le preguntan algo a la herramienta de inteligencia artificial, le da un resultado, una respuesta, pero los médicos le tienen que preguntar cómo llegan a esa conclusión. Y ellos van a entender, digamos, el proceso de cómo llegó a esa conclusión. Ahora, si la herramienta de inteligencia artificial no les dice, obviamente va a generar desconfianza, y no va a ser útil, digamos. Bueno, consecuencias no deseadas, puede provocar consecuencias no deseadas, eh, potencial daño a personas o sociedad. Por ejemplo, un escenario hipotético es la moderación de contenidos.
sistemas de inteligencia artificial en redes sociales para detectar y eliminar contenido inapropiado. Los algoritmos de inteligencia artificial analizan el contenido. Problema de los sistemas de inteligencia artificial: marca y elimina por error publicaciones legítimas, supresión de conversaciones significativas y limitación de la libertad de expresión. Es decir, puede provocar, digamos, que una herramienta de inteligencia artificial nos esté limitando. Y bueno, otra característica que tienen que tener las herramientas de inteligencia artificial es la accesibilidad, porque tiene que ser para todo el mundo, inclusive para los discapacitados. Tener, bueno, no es muy conocido, pero hay herramientas de inteligencia artificial que tienen, digamos, módulos o extensiones para ciegos o para sordomudos, porque tiene que ser inclusiva, ¿no? Y la desinformación puede crear contenido inexacto o falso. Esto contribuye a la desinformación, es decir, inexactitudes no intencionadas o contenido intencionalmente engañoso. Un ejemplo: investigación basadas en modelo de lenguaje amplio, conjunto de datos del modelo contenía puntos obsoletos, conclusiones inexactas sobre un hallazgo de un estudio. Y, sobre todo, las herramientas de inteligencia artificial tienen que tener justicia, es decir, eh, identificar los posibles sesgos, garantizar las representaciones equitativas en todos los grupos demográficos, un proceso de selección de candidatos equilibrado, tiene que tener un compromiso con la equidad, y una definición de justicia en IA es garantizar un trato justo y sin perjuicios ni discriminación. Fiabilidad y robustez: bueno, garantizar el buen funcionamiento en situaciones difíciles, permite manejar entradas inesperadas. Es decir, ahora está mejor las herramientas de inteligencia artificial, pero hace no mucho tiempo, hace 6 meses, había herramientas que, eh, digamos, no generaban resultados, se clavaban y quedaban en medio del camino y no generaban resultados, o generaban resultados muy inexactos. Y en algunos casos, digamos, no estaban disponibles. Esas herramientas ustedes las cargaban y no estaban disponibles, bueno, porque obviamente no tenían un sistema de tolerancia a fallo y de alta disponibilidad. Hoy lo tienen, por lo tanto, digamos, son muy robustos. Y eso lo da mayor confianza. Bueno, acá lo que habla de lo que es la seguridad y la privacidad. Bueno, ya vimos que algunas herramientas de inteligencia artificial te aseguran la seguridad y la privacidad a través del cifrado extremo-extremo, otras a través de la anonimización de los datos, y eso obviamente mejora la confidencialidad y la integridad de los datos. La sostenibilidad, el impacto ambiental en la IA. Bueno, tengan en cuenta que todas estas herramientas están almacenadas en servidores y obviamente el consumo de energía tiene que ser controlado, eh, digamos, y puede tener impacto ambiental desagradable, digamos, en el lugar donde se encuentran estos almacenamientos o el hardware, digamos, de estas herramientas de inteligencia artificial. Bueno, algunas consideraciones de ética de la inteligencia artificial: evaluación del impacto en el empleo, condiciones de trabajo humanas, distribución equitativa de oportunidades, en escenarios de fabricación, creación de soluciones de inteligencia artificial para empresas de fabricación. Bueno, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para beneficiar, digamos, al humano y mejorar la calidad de vida del humano. Y bueno, tenemos principios de inteligencia artificial: tiene que garantizar la transparencia, es decir, la claridad en el funcionamiento. Yo tengo que saber cómo toma las decisiones, tiene que tener responsabilidad, porque ¿quién ha creado la herramienta de inteligencia artificial? Un programador. Bueno, el programador, el dueño de la empresa, tiene que tener algo de responsabilidad en los resultados que produce la herramienta de inteligencia artificial. La accesibilidad, que tiene que estar disponible para todos los usuarios de todas partes del mundo, tiene que ser equitativa. La confiabilidad habla del funcionamiento seguro y predecible de la herramienta de inteligencia artificial.
la equidad de evitar riesgos, sesgos y discriminación y respeto por los derechos humanos fundamentales. Y bueno, eso sería lo que es el tercer módulo de lo que son estas herramientas, estos módulos de actualización. Nos quedaría ver el tema de los PROM. A ver si tenemos acá. A ver si etcétera. Bueno, tenemos una diapositiva que es de ingeniería de PROM, que es explicarle un poco cómo tiene que estar armado un PROM, ¿no? Primero tenemos que saber que la inteligencia artificial genera aleatoriedad, es decir, que si nosotros ahora le preguntamos, por ejemplo, qué es un lenguaje de programación, me va a dar un resultado. Pero si le volvemos a preguntar, me va a generar otro resultado. ¿Por qué? Porque las herramientas de inteligencia artificial son aleatorias, es decir, generan resultados, bueno, ahora sí, aleatorios. Bueno, acá nos habla que un prompt es lo que nosotros le colocamos acá a la herramienta de inteligencia artificial, es el texto que nosotros le colocamos acá a la herramienta de inteligencia artificial. Bueno, acá vamos a ver, tiene que tener patrones el prompt, es decir, ChatGPT predicen la siguiente, son el ChatGPT, recuerden que es un Machine Learning que predice el resultado en función de patrones. Entonces acá, en función de la especificidad del prompt, nosotros podemos tener distintos tipos de resultados. Por ejemplo, si nosotros le colocamos acá en la herramienta de inteligencia artificial, que es ciencia de datos, nos va a generar un resultado, pero si le ponemos qué es ciencia de datos en un contexto de inteligencia artificial, ¿para qué sirve? ¿Y en qué se lo utiliza? Es distinto, es decir, cuanto más específicos seamos, la herramienta me va a generar un mejor resultado. Por eso siempre tenemos que hablarle o colocarle en los prompts verbos o adjetivos. Bueno, acá nos dice interacciones. Eh, es recomendable que las herramientas de inteligencia artificial tengan un nombre, un curso y un rol. Es decir, por ejemplo, nosotros le vamos a generar iteraciones. ¿Cómo sería generar iteraciones? Sería ubicarlo en un contexto. Por ejemplo, estoy aprendiendo inteligencia, inteligencia artificial. Bueno, ahí lo que hice yo, ubicarlo en un contexto y ahora voy a comenzar a interactuar, digamos. Eh, quiero saber los conceptos de Machine Learning y Deep Learning. Es decir, ya estoy conversando con la herramienta de inteligencia artificial, ya la introduje en el tema y ya es como que en el primer prompt lo que hice es marcarle el tronco de la conversación y ya en el segundo prompt me voy por las ramas y comienzo a profundizar, digamos, cada uno de los conceptos. Y ahora le pregunto qué es un LLM y la herramienta
me da con más profundidad, digamos, y ya estamos adentrándonos en conceptos que son específicos. Eso es la interactividad. Bueno, la importancia de los patrones, por ejemplo, bueno, acá le doy un ejemplo. Omar tiene un título, no me dice nada, digamos, porque es un prompt que no me dice nada. Si yo le pongo Omar tiene un título, no me va a decir nada. Si yo le coloco Omar tiene un título de ingeniero en sistemas y está estudiando inteligencia artificial, fíjense que el resultado que me da es mucho más, no, tendría que haber sido más específico. A ver si no me está diciendo estas respuestas cortas no me sirven, digamos. Pero ahí, digamos, estoy siendo mucho más específico y ahí sí, obviamente, me da más especificidad, digamos, el resultado, ¿no? De aprendizaje supervisado, no supervisado. Bueno, también es importante utilizar el rol de persona. Eso es lo más importante, digamos, también, ¿no? Si nosotros estamos, por ejemplo, analizando, bueno, en este caso, yo le puedo poner ponte en el rol de programador y realiza un código para un código Python para que solicite un número por consola y me diga si es primo o no. Bueno, ese vendría a ser el rol de programador. Pero obviamente el programador quizás hace un código muy sencillo, digamos, que obviamente funciona, pero si alguien lo quisiera controlar, le podría decir ponte en el rol de un ingeniero de software y optimiza este código. Es decir, le estoy diciendo que se ponga en un rol de una persona que sabe más y que obviamente va quizás optimizar con el código que generó el programador. Y me optimiza el código. Y ahora le puedo poner ponte en el rol de arquitecto de seguridad de código y realiza cambios en el código para que sea más seguro o no, y evite vulnerabilidades. Es decir, le estoy diciendo que se ponga en otro rol y fíjense que obviamente esta persona va a optimizar el código para solucionar problemas de vulnerabilidad o problemas de, de entrada de datos y lo cambia el código. Fíjense que yo acá utilicé tres roles, el de programador, el de ingeniero en software y el de arquitecto en seguridad. Bueno, en cualquier ámbito ustedes pueden decir, por ejemplo, ponte en el lugar de alumno, ponte en el lugar de instructor,
ponte en el lugar de supervisor, y así lo va mejorando el resultado. Así que también eso, el tema de los roles también puede ayudar a generar un resultado cada vez mejor. Bueno, eh, al último había uno que era muy importante, que el señor Ruth. Bueno, este era del root. Esto ya lo vimos. Del root es cuando ustedes abren el ChatGPT, acá lo primero que hace es ponerlo en el contexto. Por ejemplo, vamos a hablar de JavaScript. Ahí lo pongo en el contexto. Y luego ya le preguntamos algo específico. ¿Me podés explicar la diferencia entre let y var? Y bueno, ahí ya comenzamos a hablar algo más específico. Inclusive le puedo pedir que me dé ejemplos de esto, de LED y de VAR. Le podemos decir, podés darme 2 ejercicios prácticos, hechos, explicados, paso a paso, de cómo utilizar, de cómo y cuándo utilizar LED y VAR en código JavaScript. Es decir, puedo ser específico, acá le estoy pidiendo 2 ejercicios. ¿Sí? Fíjense que me tira el ejercicio 1 con el código y la explicación paso a paso. Y ahí está haciendo el 2, el ejercicio 2, el código y la explicación paso a paso. ¿Sí? Este vendría a ser otro prompt en donde yo le digo específicamente, por ejemplo, podés generar un discurso para el Día de la Bandera Argentina para alumnos del secundario que no que tenga menos de 500 palabras. Y ahí me genera un discurso con las especificaciones que yo le puse, el target, y que no tenga más de 500 palabras. ¿Sí? Bueno, para los que nunca han hecho el curso, para que ustedes puedan eh, terminar, digamos, con un certificado, tienen que inscribirse en un curso que se llama Fundamentos de Inteligencia Artificial con IBM Skillwheel. Entonces acá yo les paso la invitación en el chat para que se puedan agregar a ese curso y lo sigan, y al finalizar obtienen el certificado. Y después están estas extensiones que yo ya les pasé en la URL, digamos, de estas extensiones, para que ustedes puedan ampliar un poco sus conocimientos. Estas extensiones, si tienen oportunidad, están acá en inteligencia artificial, que hacen clic. Bueno, nosotros vimos acá esta de desmitificar la IA y la introducción a la IA generativa, y
la responsabilidad de la inteligencia artificial. Seguramente me queda dar un curso más ahora en diciembre, que es de Office, este curso de cómo utilizar ChatGPT en el Word, en el Excel, en el PowerPoint y en el Power BI. También esto está en el Face de la Academia CISPA PP por si se quieren inscribir. Y después, bueno, ya en enero o febrero seguramente nos vamos a ver con más actualizaciones. No sé si quieren preguntar algo, chicos. ¿Quieren preguntar algo? Hasta ahora todo clarísimo, profe, por lo menos para mí. Sí, Profe, esto Hola, sí. profe. Dice de que la inscripción está deshabilitada. ¿Y cuál? El que dice Fundamentos de IA con IBM. A ver, podemos ahora. Oh, hay que cambiarle la fecha. Es- Cambiarle la fecha. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear uno nuevo, porque esto lo había creado el 8 de junio. Gracias, profe. Pero ese era el que yo le decía, profe, al principio, que estaba deshabilitada la... No, no me fijé. Bueno, creamos uno acá un ratito. Y se inicia hoy. Y finalización en febrero. A ver, prueben este. Ahí sí funciona, gracias. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? ¿Dos preguntas? profe, Sí. una consulta. Esas presentaciones que nos mostró van a estar ahí en cada una de los, ¿cómo es de esos apartados que nos mostró? Eh, voy a... Las presentaciones estas están... a ver, ah, yo las subí en un contenedor, digamos, que tengan acceso a ver si podemos en el GitHub. Está, está, Ah, bien, no lo abrí todavía por eso, entonces no las he visto. está. Ah, bien. Ustedes tienen, Ujú. tienen que copiar esta URL y en el navegador en el navegador tienen que pegarlo y van a tener acceso a este material. Bien. Está. Bueno, acá fíjense que tienen la parte del primer seminario, ¿no?
Eh, a ver, un segundito, veamos acá para poder integrarlos. Si no los agrupo todos en un solo grupo, después va a ser muy difícil administrarlo, digamos. Entonces, este es el grupo de inteligencia artificial, es un solo grupo, por si se quieren unir, y ahí es donde yo voy a pasar todos los avisos. Porque, bueno, acá recuerden que nosotros tenemos un playlist de inteligencia artificial. Bueno, se lo tendría que pasar para que ustedes tengan acceso a- al playlist, digamos, del primer curso. Ah, pero- un playlist. Este es un playlist donde están todas las clases grabadas. Profe, ahí el que Y acomodó las fechas, lo subió en la mismo, con la misma dirección y todo. no, de otra dirección, pues por eso lo copié acá de Es otra la que, dirección, es la que puso en el chat. de la última. Bien, ahí está, gracias. Bueno, recuerden que la plataforma estuvo dando problemas, sí, es verdad, porque después lo comprobé eh, con algunos usuarios, pero yo pasé el informe a Cisco y después me contestaron que ya lo habían solucionado, pero es importante que al navegador lo tengan actualizado y lo tengan, digamos, eliminen todo el caché y tengan el pop-up habilitado, ¿sí? Que no lo tengan bloqueado. eh, para que lo realicen correctamente. Me pasó que muchos chicos, fíjense acá bueno, este es el primero, pero hay en la primera comisión del curso, este, mucha Sí, gente profe, completó, mucha yo gente, estoy todavía y completaba hasta ciertas actividades y dejaba sí, por y después cuando eh, volví a ingresar me retrotraía como a, qué sé yo, unas cuantas sí, actividades menos. una sugerencia, cuando ustedes avancen, y no le muestro el porcentaje, avancen hasta finalizar, porque me comentaron chicos que finalizaron, también todos los que finalizaron, que en muchos casos no les marcaba, digamos, el avance, el progreso, pero ellos, digamos, realizando todas las actividades y rindiendo todos los parciales, llegaban al final y lo aprobaban y le bajaba el certificado. Es decir, que quizás, digamos, no le marcaba el avance, pero ustedes avancen igual, obviamente haciendo todas las actividades, todos los parciales y al finalizar ya le descarga el certificado. Bueno, si no tienen otra pregunta, lo dejamos acá.
Bueno, chicos, buenas noches. Listo, profe, 1.000.000 de gracias. Gracias, profe. Hasta Nos vemos, hasta pronto. luego. Ah, profe, antes que me olvide, había que habilitar las cookies en la página nueva, ¿no? Sí, hay que habilitar, digamos, no la tenés que tener. A ver, vamos de nuevo acá, a configuración, Perfecto. y acá privacidad y seguridad, y acá en cookie de tercero tiene que estar permitir cookies de tercero, no la tenés que tener bloqueadas. Exacto, sí, sí. No, no, que siempre me pregunta igual. Bueno, Ahí está sí, habilitada. Gracias, profe. nos vemos. Nos vemos, gracias.